como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otros edifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Mira, hermano, en esta parte de la escritura Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, y quizás le esté hablando de una manera un poco fuerte. ¿Qué es lo que está pidiendo el apóstol Pablo de esta iglesia? Madurez, que ya no sean como niños. Les está pidiendo que ya crezcan, que maduren espiritualmente, porque ya no tienen la necesidad de que se les dé solamente leche, sino que se les dé alimento más sólido, lo cual muchas veces no es posible cuando las personas no tienen un crecimiento, no avanzan y no hay una madurez. Y hoy quiero hablar acerca de algunas señales o características de la madurez espiritual. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo, hermanos, de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo a su iglesia? Pero antes de hablar acerca de esto, quiero que quede bien claro para todos que la madurez es indispensable en la vida de cada cristiano. La madurez es indispensable en tu vida y en mi vida, hermano. Porque no podemos quedarnos como niños todo el tiempo. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que madurar. Tenemos que alimentarnos de cosas más sólidas y más fuertes. Y no solamente depender de la leche espiritual, sino de la palabra que Dios trae o quiere traer a su iglesia. Así es que todo cristiano que desea ser útil en el reino de Dios tiene que crecer, tiene que ir hacia la madurez. El otro día estaba oyendo a alguien que dijo que es necesario sacar al niño de la cuna espiritual. Por ejemplo, ¿cuál sería su reacción si usted un día llega a la sala de cuneros o al salón de cuneros aquí en la iglesia y se encuentra un hombre ahí de 50 años metido en el corral? ¿Qué pensaría usted? Y esta persona, este hombre, esta mujer tan grande físicamente, ¿qué está haciendo ahí? ¿Por qué todavía está ahí?
Ya debería estar allá afuera, ya debería estar haciendo otras cosas, ya debería estar sirviendo o haciendo otras actividades. Y si esta persona, usted le preguntara por qué está ahí y le dijera, es que a mí me trajeron cuando yo era bebé, me trajeron a este lugar y ahí me gustó y ahí me quedé. Me pareció el ambiente muy bueno y pues me gustó estar aquí en medio de todo esto y ahí permanecí todos estos años y ya tengo 50 años. Sería algo ilógico, ¿no cree? Algo que no debería ser. Pensaríamos que para ese bebé grandote el tiempo se detuvo. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿habrá de esos bebés gigantes en las iglesias? ¿Habrá de esos bebés grandotes de muchos años metidos en un corralito de cuneros? Sí. Y bueno, ¿qué tipo de personas son esos que están así? Pues déjeme decirle, hermano, que son aquellos creyentes que se siguen alimentando solamente de leche, que no crecen, que solamente esperan que les sirvan, que los atiendan. Son aquellos que están prestos para criticar todo lo que se hace, porque para ellos nada funciona bien en la iglesia, todo les huele mal, todo les molesta y todo el tiempo tienen un espíritu contrario a lo que se hace. Son creyentes siempre enojados, chismosos, llorones, criticando a todo el mundo. Ahora, todas estas cosas de las que estamos hablando hoy no solamente suceden en la actualidad. Pablo se está dirigiendo a la iglesia en Corinto, porque la iglesia de Corinto estaba llena de ese tipo de personas. Por eso Pablo los llama cristianos carnales, necesitados de leche, con una total falta de madurez. Y la misión, tanto de Pablo en aquella época como el día de hoy en todas las iglesias, es sacar a ese niño de la cuna y traerlo al terreno para que comience a caminar y a crecer hasta llegar a la madurez, sobre todo a la madurez espiritual. Bueno, pero los que van por el camino a la madurez deben dar entonces ciertas señales de su crecimiento. Por eso quiero hablarles el día de hoy de señales de madurez espiritual. Y solamente voy a mencionar algunas porque no son todas. Y espero que me dé tiempo. Voy a comenzar diciendo que una señal de madurez espiritual en un creyente es la disciplina y el amor propio. Y esto se da controlando nosotros mismos nuestros apetitos carnales, nuestras emociones, nuestras pasiones y aún nuestras palabras. Y quiero darle algunos versículos que hablan acerca de eso. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado el Señor un espíritu, y me voy a referir a la última parte, de dominio propio. Y luego segunda de Pedro 1:5 y 6 dice:
vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Pero nada de esto, déjeme decirle, es posible en la vida de un cristiano sin la acción permanente del Espíritu Santo en nuestra vida. Nada de todo lo que acabamos de hablar, incluyendo el dominio propio, tiene lugar en nuestra vida si no es por la acción del Espíritu de Dios, que está en tu corazón, ahí está, pero que debes de permitirle dejar actuar. Y a veces el Espíritu Santo, hermano, tiene demasiados años con nosotros. Desde el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Pero lo hemos tenido amarrado, lo hemos tenido sujeto, no le hemos dado libertad de acción. Y sin esa libertad, Él no ha podido hacer nada. Todo lo que Él quisiera hacer en tu vida no ha sido posible porque no le hemos permitido actuar con libertad. Porque el Espíritu Santo es el que produce en el creyente el dominio propio, la autodisciplina. Pablo habla muchas veces de disciplina. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 4, 7 y 8, ahí usted lo puede leer. Dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Y el propósito del dominio propio o de la autodisciplina, en primer lugar, es glorificar a Dios. Porque si tenemos dominio propio, hermanos, vamos a dejar de hacer muchas cosas y vamos a dejar de tener muchas actitudes que no agradan a Dios. Y si estamos haciendo eso, entonces le estamos dando la gloria a Dios. Amén. Y en segundo lugar, lo que produce es que nosotros podamos dar un buen testimonio. Porque imagínense qué buen testimonio puede dar alguien que siempre critica, que siempre está chismeando, que siempre está en contra de las cosas, que siempre tiene rebeldía en su corazón. ¿Qué testimonio puede dar? ¿Y qué testimonio le vamos a dar a la gente que está recién llegando aquí a la iglesia y nosotros tenemos años aquí y seguimos permaneciendo con las mismas actitudes de siempre? Y el tercer elemento que hace el Espíritu Santo es hacernos crecer para que crezcamos fuertes espiritualmente y no ser en un momento dado descalificados. Pablo sigue hablando a los corintios, habla de disciplina cristiana y la compara con esos deportistas que entrenan para competir en algún deporte. Y mire lo que dice. Le voy a leer unas versiones actualizadas. Primera de Corintios 9:27 en adelante dice: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. ¿Con qué? Con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Pero nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y entonces podemos entender, hermanos, que si no tenemos madurez y si no tenemos la actitud correcta delante de Dios, Dios nos puede descalificar. Ya no vamos a tener una buena calificación delante de Dios.
Y la posibilidad de ser descalificado es algo real que debemos de tener siempre en cuenta. Porque ¿quién quisiera ser descalificado por Dios, hermano? A ver, levánteme la mano. ¿Quién quiere ser descalificado por Dios? Nadie. Así es que el dominio propio, además de ser la obra del Espíritu Santo, es el resultado de una disciplina en nuestra vida cristiana. Es la capacidad del carácter para controlar los impulsos o poner bajo sumisión algo, amansar y subyugar, quiere decir también en cuanto a la lengua, frenar nuestra lengua, como dice Santiago 1:26. Y aún en cosas lícitas, donde nadie puede llamarnos la atención, es necesario la autodisciplina para que podamos crecer espiritualmente y ganar credibilidad en nuestro testimonio. Así es que la autodisciplina y la madurez son necesarias para cada uno de nosotros, para que podamos crecer, pero también para ganar credibilidad con nuestro testimonio. Porque imagínese que usted invite a alguien o alguien invite a una persona nueva y luego ven a otra por aquí, dicen, ¿y ella es cristiana? ¿Y él es cristiano? Había de ver cómo viven allá, es mi vecino, es mi vecina. O yo lo conozco desde hace tiempo, había de ver cómo viven allá. Aquí son unas personas y afuera son otras. ¿Y qué testimonio vamos a dar? Dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Podemos hacer muchas cosas, hermano. Podemos hacer todo lo que el mundo hace. Cualquiera que sea la situación. Pero no lo hacemos porque necesitamos dar buen testimonio. O no debemos hacerlo por nuestro testimonio ante los demás. Yo puedo irme por allá con algunos amigos y emborracharme. ¿Quién me lo va a impedir? Yo puedo ir por allá y esconderme y pecar. Yo puedo hablar aquí en lo escondido y hablar mal y criticar. Lo puedo hacer. Pero no debemos, por nuestro testimonio. Mire, porque el que no domina la carne verá difícil vencer al mundo y vencer al diablo. El dominio propio en cuanto al apetito es honrar a Dios con el cuerpo, pues al deshonrar a Dios con el cuerpo, estamos pecando contra Él. Cualquiera que sea el área de nuestra vida donde no hay disciplina o no se esté sujeta al señorío de Cristo, puede llegar a desbocarse y puede llegar a dominarnos. Y estoy hablando, hermanos, de actitudes quizás en el pensamiento de algunos muy pequeñas o muy leves. Usted me va a decir, es que yo no me voy a ir a emborrachar, yo ya no tomo. Ok, está bien. Pero ¿qué tal criticar? ¿Qué tal decir mentira? ¿Qué tal una rebeldía pasiva? Hermanos, muchas veces esto puede dominarnos y mantenernos así toda la vida. Por eso el apóstol Pablo llama a todo esto pasiones desordenadas que dañan el cuerpo y pueden traer ataduras a nuestra vida.
Así es que el propósito del dominio propio es fortalecernos espiritualmente para poder vencer al pecado, a la influencia negativa del mundo, poder huir de la corrupción que hay en el mundo, de las concupiscencias del pecado. El apóstol Pablo también dijo: huid de la fornicación, huid de las pasiones juveniles. Pero para poder huir de un peligro, hermano, tenemos que estar en forma para correr, para huir. Porque si vemos venir un mal para nosotros, tenemos que correr. Si sentimos que pronto vamos a caer en algún pecado, vámonos de ahí. Alejémonos, apartémonos. Y tenemos que estar en forma. Porque para pelear la buena batalla de la fe tenemos que ser disciplinados. Y desafortunadamente el que se rinde a un pecado pequeño va a dar lugar a uno más grande. Porque, hermano, un espíritu maligno trae otros más grandes todavía. Dice la palabra: si malgastas hoy, tomarás prestado mañana. El dinero que derrochas hoy te hará falta mañana. Descuidar la salud en tu juventud te costará caro a la vejez. Si no, vean, ya me duelen mis rodillas. El que no se prepara en tiempo de paz no estará preparado en tiempo de guerra. Por eso la Biblia nos dice, hermano, nos exhorta a que aprovechemos bien el tiempo. Dice Efesios 5, 15 y 16: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo. Y la forma de poder aprovechar el tiempo, hermanos, es ser llenos del Espíritu. Y el Espíritu nos va a guiar cada día hacia lo que tenemos que hacer, con quién tenemos que hablar y cómo evitar caer en una trampa del enemigo. Porque mire, el diablo, como en la guerra, ha puesto muchas minas. ¿Sí sabe lo que es una mina? Es una bomba que está ahí para que cuando pase alguien o la pise explote. El diablo ha puesto muchas minas. Entramos en un campo minado. Y un mal paso, una decisión incorrecta nos puede llevar a explotar y a causarnos gran daño. Por eso tenemos que tener disciplina y someternos al señorío de Cristo y obedecer y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es el único que sabe lo que hay adelante. Y es el único que nos puede decir por dónde debemos de caminar. Se me está yendo el tiempo, pero otra señal de madurez es la revelación y el entendimiento de las cosas espirituales. Primera de Corintios 2, 10, 12 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire, aquí Pablo utiliza una analogía humana para revelar algo espiritual. Al igual que hay sentimientos tan carnales, tan personales, experiencias que son tan íntimas que solamente usted conoce, hay cosas también tan íntimas y tan profundas que solamente el Espíritu Santo conoce también.
Así como usted conoce lo más íntimo de su corazón, el Espíritu Santo conoce lo más íntimo del corazón de Dios. Pero lo maravilloso es que Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos entender las cosas que pasan, las cosas que están dentro de nosotros, las cosas que nos pertenecen. Y el que es sensible al Espíritu, el que es guiado por el Espíritu, va a poder entender las cosas de Dios, porque el Espíritu Santo te las revelará a ti. Para algunos, las cosas del Espíritu son necedad. Algunos no creen y no entienden las cosas del Espíritu Santo porque son carnales. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y una persona que es completamente carnal no puede discernir las cosas del Espíritu porque el Espíritu Santo no habita en él. Pero tú y yo, hermano, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que ha estado viviendo ahí durante mucho tiempo, Él te va a revelar las cosas espirituales, las cosas que hay en el corazón de Dios, las cosas que Dios quiere para tu vida, las cosas que Dios quiere para la iglesia, las cosas que Dios quiere para tu familia, para tu matrimonio. Pero muchas veces los de allá afuera que no entienden nos dicen que estamos locos. Cuando tú, por ejemplo, le dices, es que el Espíritu Santo me guió a hacer esto, normalmente la gente te dice, estás loco. No lo entienden. No entienden que el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios y no entienden que el Espíritu Santo te lleva a hacer incluso locuras, pero que son necesarias para poder avanzar y para poder crecer y para poder mejorar y llegar a la madurez espiritual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Pedirle que nos revele. Por eso cada vez que vengamos aquí o cada vez que leamos la palabra, tú tienes que orar primeramente y decirle, Espíritu Santo, revélame. ¿Qué es lo que quieres de mí? Hazme entender lo que me estás hablando a través de tu palabra. Hazme entender lo que están hablando a través de la predicación, del mensaje, aquí o donde quiera que sea. Hazme comprender. Trae una revelación de tu voluntad y de lo que hay en tu corazón para mi vida. Otra señal de madurez, hermano, es la capacidad de guardar la unidad del Espíritu y vivir en paz unos con otros, no teniendo contiendas ni disensiones. Porque mire, como miembros, tú y yo del cuerpo de Cristo, debemos buscar la unidad del Espíritu Santo, la unidad que el Espíritu Santo quiere traer y proveer para poder caminar conforme a la voluntad de Dios, con amor, con humildad. Dice la palabra, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así lo dice Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo
de la paz. Si decimos, hermanos, que tenemos paz con Dios, ¿por qué será entonces tan difícil lograr la paz entre nosotros? Si nosotros decimos que estamos en paz con Dios, ¿por qué entonces nos cuesta tanto trabajo mantener la paz los unos con los otros? Nosotros, hermanos, no vamos a crear esa paz la trae el Espíritu. Pero sí podemos guardarla. Lo que Pablo quiere decir en este versículo es que nuestra prioridad debe ser la de guardar la paz entre nosotros, para que la unidad del Espíritu pueda continuar su labor y pueda continuar gobernando y dirigiendo nuestra vida. Porque sin la unidad del Espíritu no hay bendición, no hay crecimiento. Además, si contristamos al Espíritu, perdemos el gozo y perdemos la paz. Porque los conflictos entre unos y otros dañan la unidad del Espíritu. Y aquí es donde nosotros debemos de guardarla, estimulándonos en amor para poder vivir en paz. Y mire, las causas de las contiendas entre los cristianos son múltiples, son diversas, pero básicamente las Escrituras nos resumen en una cosa: la madurez espiritual y emocional, a lo que Pablo llama carnalidad. Por mucho que insistamos en que somos llenos del Espíritu y que tenemos los dones del Espíritu, si hay contiendas y hay disensiones, somos carnales. Y andamos como las personas naturales o las personas de allá afuera, no como hombres y mujeres transformados por el Espíritu de Dios. Necesitamos humildad, mansedumbre, soportarnos unos a otros con paciencia y en amor. Tenemos que despojarnos de todos los hábitos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, que dice la palabra que es creado a la imagen de Cristo. Y mire, déjeme decirle algo más. Estamos en una guerra espiritual, pero la guerra espiritual nos da la victoria cuando hay unidad real entre nosotros, entre los miembros de la iglesia. Porque cualquier desaveniencia, cualquier molestia, cualquier resentimiento, cualquier enojo o otras cosas hacen una fisura por la cual el enemigo penetra y nos ataca. Por eso Cristo oró al Padre y le pidió que seamos uno entre nosotros, como Él y el Padre son uno. Cuando leemos la Biblia, hermano, debemos examinarnos y ver qué área de nuestra vida no está acorde con el Señor, con lo que Dios quiere y nos habla en su palabra. Y necesitamos humildad para corregir, humildad para cambiar. Quien no tiene unidad jamás va a cambiar, porque la soberbia siempre estará presente, el orgullo siempre estará presente. Es un reto grande vivir en amor unos con otros, es cierto, pero es la prueba de que somos cristianos y de que todos somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Porque solamente las personas maduras, espiritualmente hablando, pueden perdonar, pueden tener paz, pueden amar,
y dejar de crear dificultades los unos con los otros. Tenemos por último, hermano, aquí le voy a dejar porque ya se me acabó el tiempo. La última señal de madurez es crecer en la gracia de Dios. Dice 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y si crecemos en la gracia de Dios, entonces creceremos en el conocimiento de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿estoy creciendo en la gracia? Porque la gracia es el poder del Espíritu Santo que nos hace ser más como Jesús. Por lo tanto, crecer en la gracia significa aumentar nuestra semejanza con Cristo a través del poder del Espíritu de Dios. Y preguntémonos esto, hermano. ¿Nos estaremos volviendo más como Jesús? ¿Nos estaremos pareciendo más a la imagen de Cristo o cada vez nos alejamos más? ¿Está siendo comprensivo, perdonador más hoy que hace un año, por ejemplo? ¿Te has estancado en tu crecimiento? ¿Te has conformado a un nivel de crecimiento? Porque si la gracia de Dios está contigo, tú vas a ser misericordioso, amable y amoroso con los demás. ¿En qué dirección estamos yendo, hermanos? ¿Vivimos mejor que hace un año espiritualmente? Hemos atravesado pruebas en nuestra casa, en los trabajos. Muchos cristianos hemos tenido pruebas intensas en nuestra vida. ¿Cómo hemos reaccionado ante todos esos problemas? ¿Cuántas heridas hemos causado a otros mientras hemos tratado de mostrarles que nos han herido, que nos han lastimado, que nos han malentendido y que han tergiversado hasta cierto punto lo que nosotros quisimos decir? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra en Efesios 4, 29 y 30, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo. Tenemos que limpiar nuestra conversación diaria. En vez de estarnos alimentando con chismes, con crítica, con cosas que no convienen, regañando a otras personas, necesitamos cambiar y necesitamos corregir y necesitamos edificar nuestra vida y también nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Ya no voy a seguir porque hay más. No sé si la próxima semana, pero hermanos, necesitamos crecimiento, necesitamos madurez. Ya no ser como niños berrinchudos, desobedientes, rebeldes. Tenemos que cambiar. Un año más está yendo y no sé cuántos más se han ido en nuestra vida cristiana.
Y no queremos que nos encuentren en un corral ahí metidos teniendo 50 años todos barbudos y viejones.